¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Qué alegría. Un nuevo encuentro, pasados 7 días, y con mi querida Vero Salamanco. Señora, qué placer, ¿eh? Tal cual, Alfredo. ¿Cómo estás? ¿Tu semana? ¿Bien? ¿Lindo? Lindo, todo muy bien. Sí, por suerte, sí, tranquilo, que eso es Bueno, importante. anduviste paseando, que ya vamos a compartir en el último bloque Estuve tus paseando en andanzas. uno de los bellísimos lugares de Argentina. Ya les voy a contar de qué se trata y con quiénes estuvimos, y hoy con un invitado de lujo también, ¿no? Vamos a hablar de educación, que siempre machacamos con ese tema y hoy trajimos un especialista que además está recontrametido en el tema. Fundamentalmente enfocado hacia el tema del campo, ¿no? Creo, es mi idea, que les va a gustar mucho. Bueno, ¿qué te parece si nos presentamos y ya arrancamos con el invitado? Sí, señora, ahí vamos. Hoy nos visitan en Del Sector Campo Fernando Vilela, ingeniero agrónomo, profesor de diversas maestrías, titular de la Cátedra de Agronegocios y director del programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA. Fue decano de dicha casa de estudios entre 1998 y 2006. Es coordinador de bioeconomía del Plan País Argentina. Es autor de 15 libros, 3 videos y 39 publicaciones internacionales con referato. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Y ya está nuestro entrevistado acompañándonos, ya saben de quién se trata. Realmente un lujo que nos damos con Vero, porque no todos los días, y por su ocupación obviamente, el ingeniero Fernando Vilela puede estar aquí, pero un placer que hayas venido realmente, Fernando, así que muchísimas gracias y Sí, la verdad que sí. Hace mucho que venimos con Alfredo queriendo hablar de educación. Sabemos que es como el pilar de los cambios y del avance y del futuro y que en este país, hoy más que nunca, la educación es clave. Entonces, nos pareció súper interesante que vengas y nos cuentes desde tu vastísima experiencia en la Facultad de Agronomía de la UBA, ¿cómo ves la educación hoy? Sobre todo la universitaria y sobre todo la que tiene que ver con el campo. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto grande estar aquí con ustedes. Bueno, Luis Rapoport, un amigo, dice que la competencia entre países y regiones en realidad es la competencia entre sus sistemas educativos. O sea, nadie va a poder destacarse hacia adelante si no tiene una capacidad de generar recursos humanos de calidad y el sistema educativo es la base claramente de esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno observa qué viene ocurriendo en la Argentina, y la verdad que las tendencias de largo plazo no son muy este, halagüeñas. Nosotros, como país, hacia un siglo y medio atrás, hubo gente que decidió que la educación era el centro de la cuestión y logró en muy pocas décadas una transformación a fondo, ¿no? Desde el primer censo de Sarmiento de 1869, el 80% de los argentinos eran analfabetos, 80%. Es un valor parecido al global de ese momento, ¿no es cierto? 4 décadas después, Argentina estaba por arriba de los valores de muchos de los países europeos en términos de alfabetización y de capacitación. Y junto con eso hubo un sistema secundario y universitario que fue creciendo y que fue generando 3 premios Nobel en ciencia, digamos. Ningún país hispanoamericano tiene 3 premios Nobel en ciencia. Y un conjunto de personas que fueron generando una sociedad que era una sociedad de clases medias, una sociedad en ascenso, una sociedad que el conjunto de los países latinoamericanos miraban con admiración. Esto cambió. Hoy, cuando vos ves los estándares de las pruebas, de lo que se llaman las pruebas PISA, que son pruebas que se hacen mm, en todos los países en el Eso mismo es en tipo de secundario, ¿no? O primario. simultáneo, sí. Y
hay 6 países en Latinoamérica que están por arriba de Argentina, hoy, ¿no es cierto? Ahí eso que habíamos tenido dejó de ser. Y a nivel secundario, universitario, el secundario está muy mal, hay mucho para hacer, y en la universidad aparecen heterogeneidad, ¿no es cierto? En donde conviven personas de altísima capacitación a nivel global, que pueden ser, en cualquier país se pueden insertar y funcionar muy bien, y otros que no tanto, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una cosa importante para hacer. Cuando nosotros miramos también cuánto invierte la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología, las últimas décadas está en torno a los 0,5, más o menos, a veces 0,4, a veces 0,55, pero está ahí. Los países a los cuales me gustaría parecerme están en 10 veces esa cantidad, en 5%, ¿no es cierto? Brasil está 2 veces y media en esa inversión. Estoy hablando en términos del poder del Producto Bruto Interno. Y además, en el caso de Argentina, el 80% es inversión pública, hay muy poco incentivo para que la inversión privada fluya, y buena parte de esa inversión tampoco está vinculada a proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces ahí hay mucho para hacer allí. Me tocó ser decano 8 años en la facultad y en aquel momento agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y en aquel momento hicimos varias cosas, estoy hablando de 20 años atrás, ¿no es cierto? Varias cosas como acortar la carrera, generar todos los posgrados que tienen que ver con la capacitación profesional, no había, lo que había era para formar investigadores a nivel de doctorado, de maestrías académicas, y bueno, y eso generó una explosión de candidatos, y lo mismo ocurrió con el tema de las carreras de grado. Teníamos agronomía, hace un siglo, o sea, la facultad nuestra es de 1904, fundada por el presidente Roca y su ministro de Agricultura, Wenceslao Escalante. Nace del Ministerio de Agricultura, no nace de la universidad. Por Roca. Por Roca, sí. Y Roca, unos meses antes de que termine su segundo mandato, inmediatamente que termina, se suma al consejo directivo de la facultad. Era un consejo directivo ad honorem. Estaba Ángel Gallardo, Florentino Amiguino, Y Roca. veterinaria fue en simultáneo. Era gente que se la tomaba en serio. Qué nene, ¿no? Veterinaria con la que ustedes comparten. Agronomía y el predio. veterinaria Eran eran juntas, De ¿cierto? cuántas cosas no se habla demasiado, ¿no? Y bueno, y fue el Ministerio de Agricultura viendo la necesidad de que ese granero del mundo que estaba empezando a funcionar tuviera un nivel tecnológico mayor. Y de hecho, cuando uno mira algunos datos como el rendimiento promedio de trigo, de maíz de la Argentina respecto a Estados Unidos, estábamos por arriba, hasta los 30. Hasta los 30. Después aparece la tecnología del híbrido en Estados Unidos en la década del 30, que Argentina recién incorpora a los 60, y en ese momento pasamos de estar arriba a estar menos de la mitad que Estados Unidos en rendimiento, ¿no es cierto? Desde los 30 a los 60 hay un agujero grande que tiene que ver con políticas, etcétera, que en ese momento se implementaron. Y en el trigo pasó lo mismo. Entonces, está muy claro que apostar a la educación, a la tecnología, a los estudios superiores, le dio buen resultado a la Argentina. Creo que tenemos que volver a retomar esas ideas. El capital humano y la capacitación es sustantivo, y bueno, en la medida que tengamos mejor recursos, eso se va a expresar. En un contexto donde estamos atravesando el siglo XXI, que es un siglo donde las dos ciencias más importantes, más dinámicas, son por un lado la biología y por otro lado la ciencia de la información. O sea, y esas dos, cuando se juntan, generan muchísimas de las cosas que estamos viendo, ¿no? Programas informáticos, startups, un montón de situaciones que están impactando ya en la agricultura, pero que a nivel global, para visualizar bien este evento, podemos decir que tuvimos una pandemia, ¿sí? Aparece una enfermedad nueva, y en menos de un año
la interacción de una biología muy profunda y de utilización de herramientas informáticas para acelerar los procesos, en menos de un año había múltiples vacunas para resolver el problema. Eso jamás había pasado en la historia, ¿cierto? Y eso tiene que ver con esos saberes y esa combinación que generó esas soluciones en muy poco tiempo, en menos de un año. Después el problema estuvo en la fase industrial, que no había frasquito, la etiqueta, la logística, la distribución, etcétera. Pero la ciencia pudo lograr Lo que pasa que muy también, rápidamente un cambio que era impensado en otras épocas. Fernando, todavía se están viendo resultados de todo lo que pasó, Ah, sí. porque ya empiezan, no, tal vacuna, uy, te diste esa vacuna, qué sé yo, cuántas cosas, y empiezan a aparecer científicos denostando algunas vacunas, que la verdad que me mete miedo. ¿Qué querés que te diga? Yo no quiero ir más allá, porque después vienen los que se ponen un poco nerviosos con esto, pero Ese es están viendo algunos otro, resultados feuchones, ¿no? ese es otro tema, digamos. Una cosa es que se hayan diseñado las vacunas, cosa que es lo que yo estoy mencionando, y otras cosas que se han liberado para ser usadas. Son dos cosas distintas. Entonces hay procedimientos. Antes de tiempo, Claro, mucho hay antes de tiempo. procedimientos que, bueno, alguien tomó la decisión de decir, bueno, hay riesgo de muerte, ¿usamos o no usamos? Entonces, Originalmente creo que se había hablado de 5 años y terminamos con en menos de 2 uno. años. Sí, no, menos. no, entonces esas cosas, digo, pero lo que yo apunto es que hubo la Un- capacidad de diseñar las vacunas. Después cómo se implementaron las campañas, si todas eran buenas, ¿no? Es otra discusión. Pero quiero decir que hoy hay un conocimiento que cuando se disponen de los recursos es muy eficaz. En el caso de la Argentina, y si vamos al tema de lo agrobioindustrial, estamos encontrando que hay esa complejidad de la bioeconomía está siendo atacada por múltiples saberes, ¿no es cierto? Y entonces hoy, frente a una determinada situación, hay malezas. Bueno, hay gente que está buscando moléculas nuevas para combatir. Hay otras que están usando equipos que ven con un sensor que hay una maleza y le aplica el producto. O le aplica una temperatura y la mata. Bueno, eso está conectado con una pulverizadora que es capaz de diferenciar esas cosas, muchas veces conectada con un satélite que hace un mapa de dónde están las malezas, o sea, todas esas lógicas que necesitan saberes más complejos, ¿no? Que tienen que ver con los sensores, Sobre con todo el diseño de en el máquinas. momento que aparecen todos los los bioinsumos, ¿no? Claro, bueno, Vuelvo, todo esto. voy a juntar justo las dos cosas que están diciendo Y ustedes. además en un contexto donde hay que cuidar el ambiente. Bueno, Sí. todo eso requiere múltiples saberes y lo estamos haciendo bastante bien en Argentina. Vuelvo a estas dos cosas para consultarte cuánto tiempo tardan en agregarse cosas nuevas a las currículas de las carreras tradicionales. Por ejemplo, el tema de bioinsumos, que es algo bastante, no es nuevo de ahora, pero no está incorporado, tengo entendido, en lo que es el Y que ha currícula explotado tradicional. en el último tiempo. O el tema de la SACTEC, o el tema de cuántas cosas que se tienen que ir incorporando para uno como profesional que se incorporan en una carrera tan tradicional como es agronomía. Bueno, eso para los títulos de grado tarda muchísimo, ¿sí? Pero me parece que tampoco es el mecanismo, ¿cierto? Mi visión es que nosotros hoy una carrera de grado debe ser una carrera relativamente corta, para que el graduado sea joven, muy centrada en cuestiones básicas, conceptuales, generales, y que después la velocidad de cambio tecnológico es tan grande que eso va a requerir que haya cursos adicionales que tengan que ver con capacitaciones post título, ¿no es cierto? Porque si hoy incorporamos todo esto que estamos hablando al título, ¿no es cierto? Sí. Esos graduados dentro de 5 años van a salir, ya hay otras novedades. Entonces, lo importante es tener la conceptualización básica muy bien, muy fuerte, y después instrumentos de capacitación adicionales. Y eso en todos los niveles. Si hoy Argentina por algún milagro, empezar a haber inversiones importantes, ¿no es cierto? Si parte de los 300.000 millones de dólares que los argentinos tienen en algún lugar, según dicen los economistas, van a la economía, o sea, no hace falta ir a buscar afuera, digamos,
el principal problema que va a haber es que no hay gente capacitada para tomar, digamos. O sea, si Toyota acá en Zárate necesitaba 300 personas que hayan pasado por un secundario técnico y tardó 2 años en juntarlo, imagínense si estamos hablando de múltiples, no una sola empresa, múltiples empresas en la Argentina buscando, Ahora esto y eso va a necesitar, perdón, sí. va a necesitar capacitaciones cortas, específicas, que van a tener que ver con, por ahí, la interacción entre las empresas y el sistema educativo, ¿no? Da Bueno, la ahí toma- sensación de que lo privado va por el ascensor y el Estado va acompañando por la escalera. Eh, y yo te diría que no sé si tan por el ascensor, ¿cierto? Hay lugares y lugares, ¿no? Hay ciertas situaciones de los privados que tienen más agilidad en algunos casos, pero no necesariamente todos. Pero cuando vos tenés un Estado como el que tenemos nosotros, que es una máquina de impedir, Ah, bueno, ¿cómo eso es haces? otra cosa. No, Ah, no, bueno, entonces bueno, ese es el eso, problema, eso, es un por eso. problema, digamos. Tenemos que generar condiciones para que eh, esto que estamos hablando tenga instrumentos mucho más flexibles, ¿no es cierto? En mi visión, y hay que retomar algunas ideas que en algún momento funcionaron, que en las escuelas los directores tienen que tener más capacidad de hacer cosas, no tienen que estar estructurados sobre ministerios muy cerrados y muy complejos, y entonces eso va a empezar a facilitar las cuestiones. Y también de que accedan a esos lugares gente que básicamente no sea solamente por un tema de antigüedad, sino que tenga que ver con una capacitación, con un formato de cabeza distinta. En educación hay que pensar todo de vuelta, en todos los niveles, porque es el centro de la cuestión hacia adelante. Pero esa discusión que tiene que ver con el mediano y el largo plazo tiene que convivir con soluciones de corto plazo, porque, de vuelta, si hubiese una necesidad de personas, no puedes esperar 5, 6, 7 años que No, transcurra. un Entonces, horror. hay que generar condiciones de capacitación puntuales, que permitan justamente acceder a lo que el mundo hoy necesita. Y eso hoy muchos sectores lo están implementando, incluso en las TIC vemos que hay programas incluso de las grandes empresas privadas que capacitan para después tomar, ¿no? Porque no hay suficiente cantidad de gente. Sí, sí. Lo hemos visto en la rural que vino, no me acuerdo exactamente el programa que tienen, que vinieron la gente de Lobos, que Sí, vinieron a contar cómo ellos armaron todo un programa de capacitación para que la gente sepa usar la máquina agrícola y Claro, sacarle el provecho, porque la una máquina nueva. agrícola hoy viene con una tecnología claro, por eso, infernal, por ejemplo, entonces ¿no? para que no queden afuera Fernando de lo que se y puede usar. Vero, me están pidiendo que hagamos una pausa ¿Cómo y no? en un ratito continuamos. ¿Puede Bueno, ser? cómo no, para un gusto. Claro que Qué sí. placer, qué lujazo tenerlo con nosotros a Fernando Vilela, ¿eh? Hacemos una breve pausa y en un ratito compartimos con ustedes más cositas. Y al fin volvimos y nos encontramos junto al ingeniero Fernando Vilela. Me hubiera encantado, Vero, poder estar 5 o 6. Me pone nervioso saber que en un momento tenemos que cortar, porque Fernando tiene tantas cosas para realmente, un camino recorrido. Pero no quiero hablar así de tanto porque si no, estás hablando de una persona muy mayor y no es así. Es alguien que arrancó bien de pibe. Bueno, vamos a hablar, esta semana empezó un posgrado en biofinanzas que llevaste adelante vos todo el desarrollo con los contenidos y demás. Primero, ¿qué es una biofinanza? Opa. ¿Y qué aprenden los chicos que se quieran anotar ahí? Bueno, estamos atravesando un momento histórico en el cual todo lo ambiental es sustantivo, ¿no es cierto? Entender la dinámica y bueno, y Argentina ahí tiene muchas ventajas. Después, si quieren, conversamos sobre esto y que debería aprovechar, ¿no? Nuestra baja huella ambiental en muchos de los que hacemos es importante. Hacia adelante, no vamos a tener ningún mercado relevante si no nos encuadramos en lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de París, que tienen una componente ambiental muy grande. Pero tampoco financiamiento. Hoy cualquier proyecto relativamente importante que requiera financiamiento va a encontrar que hay un requisito ambiental que le van a exigir el sistema financiero.
Por otro lado, está toda la dinámica de lo que son los bonos de carbono, los startups que tienen que ver con estas cuestiones, etcétera, que es un mundo nuevo y que hasta ahora no lo estábamos tomando con los cursos. Entonces nos propusimos con Gabriel Delgado generar este programa de finanzas agropecuarias, que tiene esa parte de agropecuarias, tiene que ver con las cosas más tradicionales, de instrumentos vinculados al financiamiento agropecuario, y ambiental. Y en lo ambiental, las biofinanzas juegan un rol importante, no hay cursos que tengan que ver con esa lógica, y entonces estamos viendo con distintos expertos cuáles son los instrumentos para mejor aprovechar una masa de financiamiento global gigantesca, que si Argentina se ordena un poco, podría acceder a muchos de esos instrumentos, ¿no es cierto? Entonces hay cuestiones que ya están haciendo el sistema financiero nacional, vamos a tener invitados de la banca privada, de la banca pública, para que nos cuenten cuáles son las visiones que ellos están teniendo. Y también hace un par de semanas tuvimos una actividad con qué pasa con las biofinanzas a nivel de Sudamérica, donde una experta uruguaya nos contó el primer caso a nivel mundial de atar la deuda soberana del Uruguay a requisitos ambientales. Eso hace que ellos pagan una tasa mucho menor que Argentina, pero si cumplen ciertos requisitos ambientales, la tasa cae sustantivamente, con lo cual es una nueva experiencia en términos internacionales, ¿no es cierto? Y bueno, esta experta nos contó, ella fue parte de eso. También tuvimos la posibilidad de escuchar un experto del programa de Naciones Unidas del Desarrollo, el PNUD, en Argentina y Uruguay, donde apalancaron justamente este tipo de cuestiones. Entonces hay un mundo nuevo en el tema financiero que nosotros queremos que nuestros profesionales accedan al mismo de forma temprana para aprovechar de la mejor manera esta cuestión conectado con la bioeconomía, ¿no? Con esta situación de las transformaciones de la biomasa en el territorio a través de múltiples tecnologías, como veníamos hablando antes, en productos que antes eran solo alimentos y hoy es alimentos, bioenergía, bioinsumos, biomateriales, etcétera, que reemplazan lo que venía del mundo del petróleo, del mundo de la química pesada, por ese contexto de cuidado del ambiente, ¿no es cierto? En ese entramado es lo que estamos trabajando con la finanza. ¿Esto es un programa de posgrado? Es un programa de O sea, hay que tener posgrado. un título de grado para poder hacerlo. En este caso en particular, sí. Estamos haciendo otros, por ejemplo, estamos haciendo una diplomatura a distancia también, que en esta edición está hecho por una iniciativa de Santa Fe, becando a 50 personas. En ese caso, las diplomaturas, esta es la quinta edición, la única que está en una provincia, las anteriores no lo fueron, que no hay un requisito de título de grado, y en este caso consiste en transformar una biomasa local en un producto de mercado, ¿cierto? Cómo usar algo que antes era un desecho. Por ejemplo, en el caso de Santa Fe, tenemos gente que está trabajando con sacar moléculas valiosas de los residuos de la industria de la frutilla en Coronda. Otros están trabajando en productos derivados de la pesca desde el río Paraná, y entonces hacer mejor uso de eso. Otros están trabajando en temas silvopastoriles, que esto seguro que ustedes han trabajado en alguna, lo que se llama regenerativo, etcétera, y entonces incorporan el uso forestal al uso ganadero, proyectos de carbono, de carne carbono cero, todo el procesamiento de residuos de la industria de la leche, ¿no es cierto? Que hay mucha en Santa Fe, ¿no es cierto? Bueno, todo ese arco de pasar de esa visión lineal, esa visión circular de la economía, están presentes en ese tipo de capacitaciones que, bueno, que al final del día, cada alumno con un profesor termina haciendo un proyecto que en la idea del CFI y de la provincia son proyectos que ellos... CFI, Consejo Federal de Inversiones, sí, que tienen más recursos para financiar proyectos que proyectos. Esto es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, ahí la idea es que eventualmente estos proyectos después se financien
para que se lleven adelante, ¿no? Hay otros que trabajan, por ejemplo, en residuos urbanos, que ese es un gran problema en toda la... Vos sabés que yo tengo una idea, ¿no? Grabada en mi cabeza, espero que vos me la cambies, pero estas cosas se potencian cuando estamos en vísperas de elecciones. Yo me doy cuenta que cada vez que van a buscar dinero productores, por ejemplo, y vos que estás en contacto permanentemente con productores, lo debés saber. Van a buscar dinero, esos dineros están 1, 2, 3, 6 meses antes de las elecciones. Después se olvidan, porque la Argentina tiene esa falta de memoria tremenda de que cuando asume un gobierno, lo primero que hace es defenestrar todo el trabajo o denostar todo el trabajo hecho por el gobierno anterior, inclusive cuando son una misma ideología. ¿Lo has vivido eso? ¿Lo palpás? ¿Lo sufrís? Sí, sí, veo cosas parecidas a eso y también veo el producto de eso, que es el fracaso, ¿no? Es que estamos en una ¿No situación... será eso lo Y que nos pasa a parte de la nosotros? cosa, ¿no? Que cada uno quiera sentir que inventó la pólvora, eso no Porque ayuda. nosotros lo vemos con Uruguay, sin ir más Sí, lejos. bueno, Uruguay viven felicitándose por lo que hizo el anterior, que ya le puso la máquina en funcionamiento. sí. Y cuando viene el nuevo gobierno, toma parte de eso. Acá parece que Bueno, empieza otra o historia. sea, empezar de cero todo el tiempo no es bueno, ¿no es cierto? Este, la verdad es que antes yo decía, ¿no es cierto? Argentina tiene, hace poco fue el Congreso Maizar que me tocó presidir, le habíamos solicitado al INTA y al INTE que actualice la huella de carbono del maíz, ¿cierto? Es el menor del mundo, 60% abajo de la media Mira. global. Eso es lo mismo que lo que había hecho en su momento la cadena del trigo, que les dio también más o menos 60 y pico por ciento abajo, y eso por la siembra directa y por las características del sistema productivo nacional. Pero si vos tenés un maíz de baja huella, lo que hagas con el maíz va a arrastrar esa baja huella. Entonces, cuando se hace la huella del pollo de la Argentina, es la tercera parte del pollo europeo, o 70% abajo del pollo de Brasil, que Brasil es el principal jugador mundial en el mercado de exportación de Bueno, pollo. hoy eso ya es un diferencial de mercado. Eso, bueno, Hoy eso te cuando estoy fue diciendo. CEPA a la CIAL, a la Feria de Alimentos, su cartelera era avicultura sustentable. Claro, bueno, Era, y digamos, su carta era somos más sustentables, somos las más sustentables de toda la región. Aclaramos bueno, por las dudas para el que no está en el tema que sepa, tiene que ver con los productores avícolas. Claro, o sea, es la Cámara de sí. los procesadores avícolas. Bueno, y en etanol, por ejemplo, el etanol hecho por ACA en Villa María es el único que está entrando en Europa porque tiene una huella ambiental que soporta el estándar tan grande que tienen los europeos de ahorrar al menos 70% de las emisiones respecto a la nafta. Entonces, ahí Argentina tiene algo que puede construir una marca país vinculando sus productos al cuidado ambiental. Eso exige una estrategia, una política y no una medición general como esta, sino partida por partida, etc. ¿Eso se puede hacer? Y claramente sí se puede hacer. Es más fácil que cambiar todo el sistema productivo que deberían Y no ser los se hace. europeos, que deberían ser los brasileños. Y recién ahora estamos empezando a vislumbrar esto y tratando de convencer en este año que hay elecciones, a ver si alguno de los potenciales candidatos entiende esto y lo incorpora a su discurso, ¿no? Bueno, pero es importante armar profesionales que Claro, sepan de esto y que tengan argumentos y que puedan, ¿Hasta digamos, dónde aprovechar. la política es importante y te vas dando cuenta que termina siendo más importante que la economía? Porque la economía, si Sin fuera duda, buena la política, economía es una consecuencia de la política. Si no hay una armonía política, esto no es. Y esas inversiones que necesitamos para transformar esta situación donde hoy claramente el problema son que tenemos muy escasas exportaciones y eso genera pocos dólares. O sea, cada argentino exporta la mitad que un uruguayo, la mitad. Y la tercera parte que un y chileno. no será porque no se pueda. No No, creemos que no es lo mismo. el mundo demanda las cosas de Argentina, no solo de la bioeconomía, la vaca viva que yo digo, ¿no? La vaca viva Claro. es muy potente. También está la muerta, que hay que ponerla en funcionamiento. Está la minería, está la industria del conocimiento, está el turismo receptivo. Hay muchas cosas que deberían generar recursos para transformar esta escasez de dólares que hace que cada vez que pasa un evento como esta sequía, como el 70% de los recursos de exportación
Y el único sector que tiene un balance positivo en serio entre lo que exporta y lo que importa es la agroindustria. Hay una sequía, cae la producción y colapsa la economía argentina, ¿no es cierto? Esto hay que cambiarlo. Sí, lo que pasa que, bueno, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? El tema ideológico pesa muchísimo y en Bueno, algún momento tiene que apartarse. el resultado no ha sido bueno, ¿no Y es ya lo cierto? vemos. Yo antes hablaba que en los 60 estábamos en una sociedad de clases medias. Yo entré a la universidad en los 70, en la Argentina era 20 millones de habitantes y había 5% de pobres, 1 millón de pobres. Hoy somos 47 y hay más de 20 millones de pobres. Consistentemente, desde aquel momento hasta hoy, desde el Rodrigazo hasta hoy, construimos entre 400 y 500 mil pobres por año. Esto es fracaso. Total. El resto de los países latinoamericanos arrancaron muy de atrás y están arriba no solo en el tema educativo que mencioné antes, sino, bueno, los uruguayos exportan cada uruguayo el doble que un argentino, los chilenos 3 veces. Bueno, hay algo que en el mismo mundo, Evidentemente no está funcionando y no lo queremos ver que eso. el mundo es el mismo, la pandemia fue la misma, la invasión de Ucrania fue la misma, uno le va mejor y otro le va peor. El que le va peor es Bueno, Uruguay, él, Chile, Bolivia, Paraguay, y sufrieron la sequía como nosotros, ¿no? Bueno, No es que la guerra no estuvo para ellos, que la está sequía para no estuvo todo. para Eso ellos. es un argumento que realmente se cae, no tiene lógica, ¿no es cierto? Entonces, algo tenemos que cambiar para que la lógica sea distinta. Y ese algo me parece que tiene que ver con conectarse con el mundo, con generar exportaciones, antes me hablaba del maíz, ¿no es cierto? El 70% del maíz que producimos lo exportamos como grano. Sí, es un horror. Brasil el 30, Estados Unidos el 17, que son los 3 grandes jugadores. ¿Qué hacen ellos? Hacen proteínas, hacen bioenergía, hacen otras cosas, pero para hacer esas cosas se necesitan inversiones. Y si vos no tenés reglas de juego claras para las Es muy inversiones, difícil. nada es. Jamás sin inversiones en este país vamos a ver. Bueno, esto es así, Por claramente. eso cada vez está Y parando no, más la máquina. y no está limitado por los dólares, vuelvo a decir. Hay una masa de dólares en manos de argentinos Que no van a aparecer en tanto y en Que no cuanto van a haya aparecer. claras. Un americano va y le decís, ¿por qué no venís a invertir en la Argentina? Y sí, ¿por qué los argentinos no importa? No No lo hacen. invierten. Porque si tienen esa cantidad de recursos, no lo están usando. Bueno, es difícil argumentar contra eso, ¿no es La cierto? verdad que sí. Entonces, hay algo inherente a nosotros que tenemos que cambiar. Todas las posibilidades están, el mundo juega a favor. Bueno, ojalá nos pongamos a generar los consensos, porque tampoco es de un grupo político, porque si un grupo político es el que expone y después dentro de 2 años cambia el signo, nadie va a hacerlo, ¿no? Ya ocurrió Por eso me parece que la hace unos educación años es tan atrás. importante y es la base de... ¿Cómo? Que por eso me parece que la educación es tan importante, Es importante. una gran base de la sociedad. Y también que en política ponerse a hablar con el otro no es de poner las armas, sino es hacer justamente eso, política, ¿no es cierto? Entonces Necesitamos encontrar hacer- consensos. Necesitamos hacer una pausa. Me están haciendo Bueno. así. Vos sabés que sos un hombre de radio Sí. y de televisión también. Listo, hagamos una Hacemos pausita. una pausa. Después de la pausa, te aviso por la duda para que te atajes. Después de la pausa, la señora tiene una preguntita y yo tengo otra preguntita para hacerte. Bueno, ok. ¿eh? Dale. Espero que si te animás, si tenés coraje, la contestes. Espera. Volvemos enseguida, estamos nada más ni nada menos que con el ingeniero Fernando Vilela. Lujito que nos vamos dando de vez en cuando con mucha gente. Ya volvemos. Carvap, junto a más de 34.000 productores de La Pampa y Buenos Aires, cuidando el desarrollo de todas las actividades del sector, por la libertad y la dignidad del campo. www.carvap.org. Y último escalón nomás con Fernando Vilela, que realmente nos sorprende con sus apreciaciones. A cada rato tiene alguna idea nueva y algo que compartir con aquellos que lo seguimos habitualmente. Casi se podría decir que vino a dar cátedra. Exactamente. A mí quería hacerte una consulta de la masa de chicos que se gradúan de agronomía, veterinaria, vos tenés la experiencia de FAUA, pero hay en todo el país carreras. ¿Qué tienen que mostrar cuando van a buscar trabajo? ¿Y a dónde buscan trabajo? ¿Cuál es el campo laboral que tienen hoy en día?
Bueno, el campo laboral hoy es un buen momento, hay trabajo. Yo creo que hoy y hacia adelante cada vez más la capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Porque los problemas son múltiples y complejos y requieren la participación de varios, ¿no es cierto? Entonces, la visión tradicional que había en el momento que yo empecé a estudiar, que era el asesor individual de un productor medio de la pampa húmeda, ya eso no funciona. Funciona más organizaciones donde hay varios que están participando, donde hay Interdisciplinarios, funciones justo. interdisciplinarias, ¿no? Y que requieren, por eso digo, el trabajo en equipo, ¿no? Ujú. Ahí me parece que hay un punto importante, ¿no es cierto? Y el otro es la capacidad de poder asimilar las nuevas herramientas tecnológicas de distinta naturaleza que se requieren, ¿no es cierto? Por todo esto que venimos conversando a lo largo del programa, ¿no? Entonces ahí Fernando, me parece que esas son las cosas, ¿no? los alumnos que asisten a tus cátedras, me imagino que vienen con todo este mambo que vivimos los argentinos, que este mundo que los espera, nosotros parece que hasta los expulsáramos en algún momento. ¿Cuál es la reacción de los chicos? ¿Cómo están los pibes hoy? Y están un poco desconcertados, ¿no es cierto? Ah, Vivimos una situación en la cual, por un lado, escuchan la potencialidad enorme que tienen temas como los que nosotros manejamos en nuestras áreas, y por el otro lado ven un país que está complicado, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ahí hay siempre una, una situación de tratar de entender. Yo doy un curso que es hacia el final de la carrera y siempre traemos gente profesionales de trayectoria que les cuenten cuáles fueron sus dudas, cuáles fueron sus cosas desde que empezaron a estudiar hasta que salieron, cómo lo que ellos pensaban que iban a estudiar o a dónde se iban a especializar al final del día no tiene nada que ver con lo que termina pasando. Bueno, sacarle un poco la presión de esas cuestiones y tratar de explicar el entorno en el cual nos estamos moviendo, ¿no? Que es complejo. La Argentina es compleja, hay muchos que están pensando irse. Es cierto que la mayor parte de los jóvenes de esa misma edad en Argentina hoy no tienen ni para llegar a Ezeiza en colectivo, ¿no? Los que, qué los, tema, ¿no? los que pueden, entonces a veces están pensando eso. No necesariamente es negativo, ¿no? En la crisis del 2001 traíamos un profesor español que era muy bueno y nos decía, mí en España durante mucho tiempo la gente se fue porque no encontraba lugar, en el franquismo, toda esa historia. Pero cuando España le empezó a levantar económicamente con el ingreso de la Unión Europea, todos esos españoles volvieron a España con el conocimiento que habían adquirido en esos lugares y eso fue muy rico. Entonces, la esperanza es que los muchos que se fueron, ojalá seamos capaces de generar algo para que vuelvan, Claro. por los propios que están acá y más estos que vuelvan y que entonces van a enriquecer a la Argentina. Fernando, mil gracias por haber venido. Pero ahora, si nos acompañás, nos quedamos con Vero porque tenemos algo para compartir contigo que tiene que ver con una visita que hicimos a Villa Elisa, en la provincia de Entre Ríos, donde hay una empresa gigantesca que se llama Noelma. Es un ejemplo de la bioeconomía, de cómo agregar valor a este maíz que de otra manera serviría, ¿no? Ni Tal más cual. ni menos, porque la conocés Sí, inclusive la la conozco. empresa. Bueno, Sí. estuvimos charlando con su titular o con uno del máximo responsable de esta empresa. Una sorpresa para mí, yo no había ido nunca a un establecimiento avícola, sobre todo tan importante, pero hace muchas más cosas. Así que, bueno, si nos acompañan, continuemos entonces. Noelma Sociedad Anónima es una compañía que la hemos empezado en el año 70, mi esposa y yo, y en el año 75 la fundamos como Noelma, y de ahí en más, bueno, hubo un crecimiento interesante año a año. Dentro de eso se le agregaron cosas porque un nombre solo, ¿no es cierto? Hay que acompañarlo con maquinaria, con herramientas, con procesadora, ¿no es cierto? Con incubación, con reproductora, bueno, en general todo para hacer una línea de proceso íntegra, exclusivamente agricultura
de punta a punta, desde la pollita chiquita al producto terminado. Incluso el producto terminado lo entregamos nosotros en todo el país. Y bueno, y eso nos permitió a nosotros agregar otras cosas. Agregar, por ejemplo, un desarrollo de integración de maíz, que es el grano que ocupamos, integración de soja, integración de granjas, porque tenemos gente adherida. No le llamo inversor, sino le llamo un integrado, le decimos nosotros, que es un aliado. Y bueno, eso nos permite a nosotros producir un volumen interesante y nos permitió también desarrollar otros rubros. Nace prácticamente de la nada, porque cualquiera de nosotros dos, tanto mi esposa y yo, somos hijos de campesinos, hemos venido a este pueblo donde vivimos y empezamos despacito haciendo una pequeña integración de pollos que aquel tiempo, en el año 75, 500 pollos era un volumen interesante, de lo cuanto hoy tenés que hablar de miles. Bueno, el tiempo cambió. Ahora, eso nos permitió a nosotros ir avanzando de a poco, siempre a pie firme. Y bueno, y hoy un poco es lo que es, ¿no es cierto? Yo vivía en el campo, mi madre me mandaba al pueblo con mi padre. Mi padre llevaba la cosecha de huevo a la semana y yo llevaba un cajón colgado del cuello a vender verdura, a vender cebolla, a vender zapallo, a vender... Bueno, y me visitaba a todos los lugares que me compraban y me venía con el cajón vacío y la platita en el bolsillo. Mi madre me daba una participación, ¿sabes lo que es una participación? Para mí era un dinero, era impresionante. Y verdaderamente de ahí en más conocí de todo lo que es la manualidad de campo. Bueno, como decir, el hacha, la azada, la pala. Y después del carrito vino un día que yo termino la escuela, porque en ese momento yo iba a la escuela, a la primaria, y termina el sexto grado, ya con 14 años y bigote ya tenía, así que le dije a mi viejo, mirá, hijo, yo me voy a ganar la vida, porque acá todos amontonados no vamos a hacer nada, y somos 9 hermanos. Y así fue, me fui a ganar la vida. A mi viejo, o sea, ¿qué va a hacer? Cualquier hijo que se va de la casa no es lo mejor. Y me fui a ganar la vida y volví a saludarlos a ellos, pero no volví nunca más al lugar que tenía antes. Así que hice de todo, como yo decía, compré un Bedford y de ahí en más empezamos a hacer servicio de ave viva, servicio de animales, cualquier tipo de servicio nos venía bien. Prácticamente estamos el mes entero arriba del camión, hasta que llegó un día y bueno, empezamos a modernizarnos, empezamos a independizarnos y empezamos a hacer una carrera prácticamente solo y a comprar, a integrar. Vendíamos en Buenos Aires, vendíamos en Rosario, en Santa Fe, en Río Cuarto, Justiniano Pose. Éramos bastante andadores. Después visitamos el Chaco, visitamos Corrientes, bueno, me gustaba andar y bueno, el andar me ayudó a conectarme. Se posicionó muy bien la marca. Gracias a Dios sí, se posicionó muy bien y hoy en día vamos a las 24 provincias. Vamos al exterior. Sí, señor, vamos al exterior. Nosotros viajamos a distintos lugares del mundo, ¿no es cierto? De lo cual eso nos da una imagen más fuerte. Y bueno, hoy exportamos más o menos un 30%, más o menos, qué sé yo, entre el 28 y el 32%. Noelma y las hermanas, porque tiene sus raíces, 1.500 personas directas, de lo cual sinceramente están todas en grupos. El grupo más grande que tenemos, la planta de proceso, son 550. En San José Entre Ríos está la planta de proceso. De lo cual, no lo digo yo, sino lo dice el que lo viene a ver, que es una planta que está pensada en el primer mundo, o sería en el primer mundo si estaría en ese lugar, dice, está muy bien puesta. Nosotros vendemos pollo, el huevo que hacemos, el huevo para la reproductora y para el pollito de veno, ¿cierto? Así que ahí vendemos el pollo y lo vendemos fraccionado, elaborado, empanado, bueno, de todo, ¿no es cierto?
precocido. Después de November fuimos sumando fábrica de alimentos, incubación, después sumamos una cabaña ¿Una cabaña de hacienda, bueno, Hereford y Angus, y también explotamos la parte de ganadería, lo que es cría, lo que es, y terminamos algo y algo vendemos semiterminado, también hacemos agricultura, ganadería y últimamente agregamos un campo importante y agregamos 2 tambos, así que para algunos se le complica la vida con el tambo y bueno, nosotros de complicaciones nada, sabemos lo que es y las complicaciones nos gusta ver cómo hacemos para salir. Tenemos semi-intensivo, un comedero con un pequeño terreno, un campo, o sea, a pasto y alimento. Por hoy lo cargamos a plaza, tenemos nuestros clientes y bueno, momentáneamente estamos haciendo eso, pero siempre estar atentos que nosotros creemos que tenemos que fraccionar la carne y venderla, estarla aquí del público, ¿no es cierto?, envasada, bien arreglada, con un buen envase, buena presentación, como también la leche empezamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto?, industrializar. Tengo la gratitud de que me acompañan los 2 hijos mayores, una nieta que tengo y tengo algo más chico que está en su pleno estudio y bueno, estoy feliz de que están enamorándose del negocio porque es un poco así, hay que enamorarse de lo que uno hace, si no no funciona, hay que quererlo. Y bueno, y mis otras nietas que están pendientes, creo bien que alguna de las partidas van a tomar, o mis nietos les van a tomar, alguna cosa van a tomar de todas las que hacemos. Hoy me doy cuenta que lo tengo que participar a ellos para tener una relación mejor, porque si no los participo, por ahí medio que se nos complica un poco la relación, pero bien, la componemos, o los participo y me arreglo después, o le bajo intrusión y ellos hacen la última parte, porque también tiene edición para dar. Lo que sí le digo, bueno, tengan cuidado y sean cautos, no sean jodidos, no sean miedosos, tengan respeto a lo que van a hacer. El país, bueno, de esta revuelta, le digo, tengo un montón, pero no tan así. Esta es más grande que todas que conozco. En mi vida he tenido, diría, no sé, 30, 35 sub y bajas de este tipo, no tan así, pero movieron fuerte y me casaban tal vez mucho más desacomodado que esta. Sí, nos complica mucho el tema del dólar, por la razón de que si vendo un dólar oficial. Y si compro un dólar blue, es imposible. Y bueno, se me encarecen los insumos, se me encarecen los repuestos de la máquina, se me encarece todo lo que yo tengo que traer para continuar el proceso, porque las máquinas que tenemos son todas importadas y bueno, es muy difícil. Y la otra, también en la compra de maíz, la soja, todo eso, va reflejado al dólar. Hacemos más o menos nosotros un 40, un 45% hacemos propio y con nuestro integrado, y la soja más o menos por el estilo, y el resto lo compramos. Como quien dice, hacemos un poco y un poco para medirnos, y otro poco es para tener unos aliados que conocemos muy bien y que son muy buenos productores, para que nos abastezcan en toda la medida que sea posible. Y bueno, venimos muy bien con todo eso. Yo le digo a cualquier persona, a cualquier joven o cualquier persona que quiera emprender en algo, emprender, animate. Lo que sí tiene que trabajar mucho, ser ordenado, ser prolijo y ser austero, porque ahí juega mucho la austeridad, pero yo le digo, hágalo, no pierda tiempo y métale para adelante, porque acá el trabajo es dignidad, el trabajo dignifica mucho a las personas y lo hace sentir muy bien, y es
es un psicólogo de todos los días, porque es así, el trabajo es así, y bueno, bueno, no hay otra forma. Otra, si escucho todos los días, se puede quedar en la Argentina, me quiero ir, no me quiero ir. Mire, mi amigo, puede hacer lo que quiera, pero quédese, que vamos a, tarde o temprano, nosotros vamos a salir y apuesto que en 3 años nosotros vamos a hacer otra cosa. Esto puede llegar a ser una anécdota dentro de 3 años. Y bueno, se los dije. A mí me gustó mucho. No sé qué te pareció, Vero, pero esperemos que ustedes también hayan disfrutado de este momento. Sí, qué historia la de Noelma, ¿eh? Opa. Qué interesante. Sí. Lo trato desde hace rato a esta gente, sobre todo a Néstor, y la verdad que es sorprendente lo que ha hecho y lo que cree que va a seguir haciendo todavía, una maravilla. Maravilloso. Y me quedo con un montón de conceptos de Fernando que importantes para el mundo que nos toca vivir y para todos estos jóvenes que vienen con tantas ganas, que ojalá que le sigan las ganas, ¿no? Para quedarse en el país. Un lujo cuando Fernando Videla nos contestó que sí, que podía venir al programa, él siempre está muy ocupado. Sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, ¿qué te parece si nos despedimos hasta la semana que viene? Si Dios quiere, dentro de 7 días y a las 13 por Chacra TV del sector Campo.